Durante años, la historia del hombre de Tauret ha permanecido como uno de esos relatos extraños que parecen demasiado absurdos para ser reales, pero demasiado específicos para desaparecer por completo. No se trata de una aparición sobrenatural ni de una criatura inexplicable. No hay monstruos, luces en el cielo ni fenómenos paranormales visibles. Y quizás precisamente por eso resulta tan inquietante. Porque todo en esta historia ocurre dentro de un entorno completamente normal. Un aeropuerto. Oficiales de inmigración. Pasaportes. Formularios. Conversaciones rutinarias. Lugares donde las cosas deberían tener sentido. Y aún así, algo no encajaba. Todo habría ocurrido en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, durante la década de 1950. Algunos relatos sitúan el evento en 1954, aunque los detalles exactos varían dependiendo de la versión. Pero todas coinciden en algo fundamental. Un hombre europeo llegó a Japón como cualquier otro viajero internacional. Vestía de manera elegante, parecía tranquilo y llevaba documentación aparentemente válida. No se comportaba de forma extraña ni parecía nervioso. Era simplemente otro pasajero pasando por control migratorio. Hasta que entregó su pasaporte. Al revisar la documentación, los agentes notaron algo extraño. El país de origen indicado en el pasaporte era Tauret. El problema era simple. Ese país no existía. Al principio, los oficiales pensaron que se trataba de un error de idioma o una confusión geográfica. Pero cuando intentaron aclararlo con el hombre, la situación comenzó a volverse cada vez más extraña. El viajero no parecía confundido. No estaba inventando respuestas ni reaccionando como alguien atrapado en una mentira improvisada. Al contrario, parecía genuinamente sorprendido de que los agentes no conocieran su país. Según los relatos, el hombre insistía en que Tauret era una nación real ubicada en Europa, entre Francia y España. Explicaba la ubicación con total naturalidad, como si hablara de cualquier otro país reconocido. Pero cuando los agentes le mostraron un mapa para señalar exactamente dónde se encontraba Tauret, ocurrió algo todavía más inquietante. El hombre señaló la zona correspondiente a Andorra. Y luego se confundió, porque para él, Andorra no existía. Ese detalle es uno de los elementos más perturbadores de toda la historia. Porque no se trataba simplemente de alguien inventando un país ficticio al azar. El hombre conocía geografía internacional, hablaba varios idiomas y llevaba documentación aparentemente legítima. Según algunos relatos, su pasaporte contenía sellos de distintos países, registros migratorios y visas que parecían completamente auténticas. No era un documento obviamente falso. Y eso hizo que la situación escalara rápidamente. Los oficiales comenzaron a interrogarlo con más detalle. Le preguntaron sobre su trabajo, sus viajes anteriores y el motivo de su visita a Japón. El hombre respondió con normalidad. Aseguró ser empresario y afirmó haber viajado varias veces anteriormente al país por motivos laborales. Incluso mencionó una empresa con la que supuestamente tenía reuniones programadas en Tokio. Pero cuando las autoridades intentaron verificar esa información, aparecieron más problemas. La empresa existía, pero nadie allí conocía al hombre. Tampoco existían registros claros de las reservas de hotel que él aseguraba haber realizado. Algunas versiones afirman que el hombre mostró documentos bancarios válidos y dinero de distintos países europeos. Otras aseguran que poseía licencias internacionales aparentemente legítimas. Todo parecía real. Excepto él. A medida que avanzaba el interrogatorio, los oficiales comenzaron a notar algo inquietante. El hombre no parecía un impostor desesperado intentando mantener una mentira. Parecía sinceramente frustrado. Como si no entendiera por qué nadie reconocía algo que para él era completamente normal. Y esa diferencia cambia completamente la sensación de la historia. Porque una persona mintiendo suele mostrar inconsistencias. Pero según los relatos, el hombre mantuvo exactamente la misma versión todo el tiempo. Tauret existía. Siempre había existido. Y él venía de ahí. Las autoridades japonesas comenzaron a sospechar de espionaje o falsificación internacional. Durante aquella época, el contexto mundial todavía estaba marcado por tensiones políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría.
Un individuo con documentación extraña y una identidad imposible podía representar algo serio. Por eso decidieron retenerlo temporalmente mientras investigaban el caso. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Según las versiones más conocidas, el hombre fue llevado a un hotel cercano bajo vigilancia policial mientras se resolvía la situación. Los agentes le retiraron parte de su documentación y dejaron guardias vigilando la habitación. No se suponía que pudiera escapar. Estaba en un piso elevado, las salidas estaban controladas y había vigilancia constante. Pero al día siguiente, el hombre había desaparecido. No había señales de fuga. No había ventanas rotas. No había rastros. Simplemente ya no estaba. Y lo más inquietante es que, según algunas versiones, también desaparecieron los documentos relacionados con él. El pasaporte. Los registros. Parte de las pruebas que podían haber ayudado a explicar quién era realmente. Como si nunca hubiera estado ahí. Y es en ese punto donde comenzaron las teorías. Muchas teorías. Algunas personas creen que toda la historia es simplemente una leyenda urbana que fue creciendo con el tiempo, mezclando elementos reales con ficción hasta convertirse en el relato que conocemos hoy. De hecho, investigadores posteriores intentaron rastrear registros oficiales del caso y encontraron inconsistencias importantes. No existe una prueba definitiva de que el incidente ocurriera exactamente como se cuenta. Pero eso no hizo que la historia desapareciera. Al contrario, la hizo más inquietante, porque la falta de registros alimentó todavía más el misterio. Otras teorías van mucho más lejos. Algunas personas creen que el hombre de Tauret pudo haber sido alguien proveniente de una realidad paralela. Una versión distinta del mundo donde ciertos países existen. De manera diferente, donde la historia tomó otro camino y donde Tauret reemplazó a Andorra como nación reconocida. Y aunque suena absurdo, hay un detalle que hace que muchas personas sigan obsesionadas con este caso. El hombre parecía creer completamente en lo que decía. No actuaba como un farsante. No reaccionaba como alguien inventando una identidad falsa. Según las descripciones, estaba confundido, irritado, desconcertado de que el resto del mundo no entendiera algo que para él era evidente. Y esa es la parte que más inquieta. La posibilidad de que, al menos desde su perspectiva, él estuviera diciendo la verdad. Con el paso de los años, el caso del hombre de Tauret comenzó a convertirse en uno de los relatos más famosos relacionados con teorías dimensionales y realidades paralelas. Foros de Internet, investigadores de fenómenos extraños y canales de misterio retomaron constantemente la historia, intentando encontrar pruebas, conexiones o registros ocultos que confirmaran lo ocurrido. Algunos aseguraron haber encontrado referencias antiguas a casos similares. Personas que aparecieron con identidades imposibles, documentos inexistentes o conocimientos que no encajaban con su realidad. Pero nunca apareció algo concluyente. Y eso mantiene vivo el misterio. Porque al final, lo más perturbador del caso no es solo la desaparición del hombre. Es la idea detrás de toda la historia. La posibilidad de que existan pequeñas grietas en la realidad. Personas fuera de lugar. Errores imposibles. Individuos que pertenecen a un mundo ligeramente distinto al nuestro. Y aunque probablemente exista una explicación racional detrás de todo esto, la historia sigue funcionando porque deja una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si alguien llegara mañana a un aeropuerto? Con documentos auténticos, hablando con total normalidad, y afirmando venir de un país que jamás ha existido? Porque quizá lo más inquietante no sería descubrir que está mintiendo, sino descubrir que realmente cree que dice la verdad.